Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Maru Cape y vamos a estar analizando la bolsa de China. La pregunta que vamos a estar tratando de resolver es si estamos o no en un nuevo inicio de ciclo para este país. Entendemos nosotros que sí, o por lo menos es la apuesta con la que nosotros estamos trabajando, entendiendo que en nuestra hipótesis en mercados emergentes comenzó un nuevo ciclo en el año 2022 y que por supuesto China es el país líder de mercados emergentes. Sin embargo, estuvimos viendo durante este año que en el 2024 se estaba dando lo que podríamos decir un segundo punto de entrada, un segundo momento de oportunidad, quizás posiblemente formando en la bolsa un doble piso 2022-2024. Por eso durante este año trabajamos tanto con estas oportunidades que estábamos viendo en la bolsa china. Si sos nuevo, quédate porque voy a contarte por qué consideramos que están estas oportunidades presentes en un país como China. Vamos a comenzar entonces con el análisis. A ver, antes que nada, antes de pasar a la bolsa, digamos, lo principal de por qué a nosotros nos resulta atractivo China, ¿por qué puntualmente China? Bueno, porque acá nosotros nos dedicamos a invertir en crisis, comprar a precios de crisis, comprar en los momentos donde la economía está pasando por una pésima situación y China, más allá de la famosa, por supuesto, crisis que atravesó durante el año 2020, hemos visto cómo su Producto Bruto Interno ha tenido una caída también muy estrepitosa durante el año 2022, indicándonos que en dicho año estaba atravesando una crisis y que a diferencia de lo que veíamos a nivel global, si bien fue un año de recesión, por ejemplo, Estados Unidos también tuvo una recesión, pero una recesión que fue suave. No hemos visto una crisis en Estados Unidos. Sin embargo, en China sí. Y esto es lo que nos hizo empezar a prestar tanta atención en un país como China. Y donde estamos viendo que quizás, en el mejor de los casos, estamos viendo que lo peor ya pasó. No estamos viendo un gran repunte de la economía, lo que estamos viendo acá es cómo se encontraría el Producto Bruto Interno, marcando lo que es el segundo trimestre de este año 2024. Pareciera que lo peor ya pasó con aquel mínimo del año 2022, pero que aún no hay un gran repunte en sí del Producto Bruto Interno. Por eso también en estos últimos días el mercado se ha enterado de esta noticia, donde el Banco Central de China empieza a tomar medidas expansivas. ¿Para qué? Para reactivar la economía. Y que por supuesto fue muy bien recibido por el mercado y por eso estamos viendo todas estas alzas en los últimos días. Las medidas expansivas que toman los bancos centrales buscan inyectar liquidez en la economía justamente para que se vuelva a aceitar y que pueda recuperarse de dicha crisis. Por lo menos esta es la intención que tiene. ¿Y por qué a nosotros nos interesa invertir en las crisis? Porque entendemos que son los momentos donde hay bajísimas valuaciones de los activos, de las acciones de las empresas de un país como China, que es en este caso, como consecuencia de la negatividad y el pesimismo de los inversores. Por eso acá estoy compartiendo el gráfico del ratio PER, al día de hoy, donde estamos viendo cómo está China, que es la última barra, que está acá que les marco, ¿sí? La quinta barra, y donde vemos su ratio PER histórico, o promedio, mejor dicho, de los últimos 25 años, que sería esta línea en color violeta, y cómo el ratio PER actual se encuentra por debajo de dicha línea, este color turquesa que encontramos con este dibujo de diamante. Hoy tiene un ratio PER por debajo de su promedio histórico, incluso al día de hoy, luego de haber visto estas subas en los últimos días en las acciones de este país. Por supuesto, cuando compartimos este mismo gráfico durante este año, encontrábamos valuaciones incluso mucho más bajas, situándose en mínimos históricos. Y fíjense cómo cuando vamos a ver otro país diferente como Estados Unidos, que sería la barra vertical, la primera, la que les estoy marcando acá, por supuesto que siempre va a tener un ratio PER mayor
que China, porque Estados Unidos es el mercado más grande del mundo, es el más demandado, pero cuando lo comparamos de manera histórica, vemos que cuenta una historia muy diferente. Encontramos un ratio PER de 21,5 muy alejado de su promedio en color violeta, situado más o menos en 16. Por todo esto es que cuando culminó aquella caída del año 2022 a nivel global, donde todas las bolsas tendieron a caer, nosotros lo que planteábamos es que cuando comparábamos un mercado como el de China contra el de Estados Unidos, nos estaba mostrando una mayor oportunidad, entendiendo que China sí había llegado a una parte baja de su ciclo, que en China sí había una crisis, mientras que en Estados Unidos no, era una recesión suave, no era un escenario extremadamente catastrófico. Por eso también en Estados Unidos nosotros trabajamos de manera selectiva, yendo a buscar empresas en particular que sí hemos considerado que cotizaban a precios de crisis, pero no cuando veíamos un índice como el SPY, el S&P 500. Entonces, por eso traigo acá el gráfico del FXI versus SPY, es decir, son las empresas de China de gran capitalización bursátil, que es principalmente el índice o el ETF con el que más estamos trabajando cuando analizamos China, versus el SPY, es decir, las acciones, o sea, mejor dicho, el índice del S&P 500 que se puede comprar con un ETF como el SPY. Y vemos cómo hasta el momento pareciera ser correcta esta idea de que hay más recorrido hacia adelante en el caso de China para poder volver nuevamente, aunque sea a una situación medianamente normal. Entonces, quedando tan barata, quedando tan devastada, porcentualmente puede tener más recorrido que Estados Unidos. Esto es lo que planteamos y que al momento quizás puede ser que tenga sentido. No decimos acá de invertir en China eternamente, ¿no? O sea, nosotros lo que estamos aprovechándonos acá es justamente los precios tan bajos a los que han llegado. Así que está bueno seguir de cerca este ratio porque estamos viendo cómo hay varias cuestiones técnicas que nos ayudan a pensar positivamente en nuestra teoría. Vemos cómo tenemos acá el mínimo de este ratio 2022 y cómo ya estamos superando los niveles de aquel momento. Es decir, que desde ese mínimo del año 2022 hasta el momento China está teniendo un repunte superior. Pero, sin embargo, China todavía está cotizando en mínimos y Estados Unidos está haciendo nuevos máximos históricos. ¿Qué podemos plantear, por lo menos desde la mirada técnica? Bueno, ya superadas todos estos tipos de resistencias como la línea punteada, la línea roja, hoy la mirada está en ir a buscar por lo menos la resistencia de todo este ratio, ¿sí? Donde, por supuesto, si miramos lo que pasó durante, a partir, digamos, del año 2008 más o menos hasta la fecha, por supuesto que Estados Unidos rindió mucho más que China. Por eso, en principio, lo que estamos planteando es volver otra vez a esta resistencia. En todo caso, como yo todavía no puedo lograr tomar magnitud del tamaño de este nuevo ciclo de China, si es que, por supuesto, es correcta la hipótesis, pero si eventualmente vemos que esta línea se supera, entonces nos hará pensar que este ciclo podría ser bastante más grande de lo que pensamos. Pero vamos paso a paso, vamos poco a poco. Por el momento, creo que digamos, una buena idea de brújula o de objetivo sería tratar de volver nuevamente a la resistencia de este ratio. ¿Y de dónde viene este FXI? Bueno, sería este el gráfico, ¿sí? FXI, las empresas chinas de mayor capitalización, donde por ahora nuestra idea de doble piso pareciera que es correcta y donde estamos ahí nomás de empezar a hablar de una nueva tendencia alcista. Ya tiene, por supuesto, todas sus señales de cambio técnicas con las que siempre trabajamos, que
fueron compartidas nuevamente, cómo superar siempre una resistencia que venga desde los máximos, en este caso la línea roja que nace en el año 2021, o en el caso de ver los osciladores en visión mensual, ver que haya un MACD con cruce positivo, como vemos acá que ya ocurrió, y salir de la zona de sobreventa en el RSI, que es esto que vemos acá. Así que señales de cambio están, se mantienen y que ya estamos a nada de hablar de una tendencia alcista. A mi entender, creo que deberíamos hablar siempre que sea por arriba ya de esta línea. Pero creo que si queremos ser 100% prolijos, yo diría que está luchando contra esta confirmación de tendencia alcista, porque ya arriba de esta línea azul no hay ningún tipo de dudas, ya podemos hablar de una nueva tendencia confirmada, pero como verán, todavía esa última vela semanal, que es esta que marco acá, todavía está luchando con una resistencia como la línea azul. ¿Y por qué la línea azul? Bueno, porque siempre manejamos esta idea de que cada una de estas estructuras bajistas, tendencias bajistas, siempre hay máximos, ¿sí? Siempre hay máximos cada vez más bajos y que en el caso de superar el último pico máximo, que es este que está acá marcado, ya podríamos hablar de que la estructura bajista está completamente rota y que comenzó una nueva tendencia alcista. Y pareciera que el mercado nos está convalidando esta idea de posiblemente un nuevo ciclo donde entendemos que está el mínimo alcanzado del 2022 y la segunda oportunidad del año 2024. Por eso fue compartido durante este año, cuando volvimos a alcanzar otra vez este soporte histórico compartido con el mínimo del año 2008 de la crisis subprime. Otro de los gráficos que también analizamos es el HSCEI, que es muy parecido al gráfico anterior, solamente cambia un poquito cómo está hecha la distribución por cada una de las empresas que conforma este índice, donde hay un peso máximo del 10% para cada una de las empresas y donde podemos ver que lo que nos cuenta la historia del gráfico es exactamente lo mismo. Incluso hay otro gráfico con otro tipo de ETF, el MCHI. Este también es un ETF de relevancia que es considerado a nivel mundial cuando uno quiere invertir en China. Y nos encontramos con lo mismo, doble piso 2022-2024, alcanzando los mismos mínimos y donde acá también es difícil de decir, bueno, ya estamos en una tendencia alcista. No, estamos como, bueno, luchando para confirmar esto. Así que creo que recién a partir de la línea punteada que está más arriba, podríamos recién empezar a hablar de una confirmación. Por ahora está amenazándolo, hay señales de cambio de tendencia y estamos a un pelito nada más de que se confirme realmente el cambio. Cuando vemos este índice, el Shanghai Composite, tenemos también una muy buena señal técnica. Vemos cómo con la suba de estas últimas semanas ya se superó la resistencia roja, encontrándonos con esta vela al día de hoy. Así que ahora sí pasemos a ver cómo están las empresas en particular con las que estamos trabajando. Hay una más que estoy incorporando ahora también. Así que bueno, vamos a empezar con JD. Bien, vamos con JD, donde vemos cómo en estos días lo que ocurrió es que se superó la resistencia roja. Esta empresa que fue compartida como oportunidad cuando alcanzó este soporte histórico que estamos viendo en la pantalla, entendiendo que hay una oportunidad al encontrarse en esos valores. Por supuesto, no porque uno sepa que vaya a rebotar ahí, sino porque es un valor de oportunidad y que por supuesto es en contratendencia. Por eso fue compartido donde explicábamos de que la tendencia todavía no estaba cambiando, aunque sí encontrábamos unos primeros indicios, algunas pequeñas señales. Bueno, ahora hay mucho más. Se superó la resistencia roja y encima ya con una formación de lo que pareciera ser un hombro cabeza hombro invertido. Así que por supuesto que lo que vemos en este gráfico por ahora es
muy alentador. Algo que también nos ayuda a tomar perspectiva de las cosas es comparar qué ocurre con las ganancias de una empresa y su precio, porque sabemos que en el largo plazo el precio siempre va a tender a acompañar a las ganancias. Por eso vemos que en un principio los primeros años fueron bastante de la mano, precio y ganancias, y que después empezaron los desacoples. Desacoples del precio hacia abajo, luego hacia arriba y nuevamente nos encontramos hacia abajo, donde este gráfico se ve que está esta gran brecha de diferencia y que también es muy alentador en el sentido de que si los inversores empiezan a ponerse un poco más optimistas, probablemente vean cómo justamente el precio quedó desfasado respecto de las ganancias que genera esta empresa. Vamos a Alibaba. Alibaba nos encontramos con también, o sea, ya esta rotura de la línea negra que les estoy compartiendo acá en la pantalla, donde obviamente que es muy prometedor todo lo que muestra este gráfico, pero que tampoco no podemos hablar aún de una tendencia alcista confirmada. De hecho, ahora tiene como desafío tener que ir a buscar, ver qué hace, ¿no? Con esta línea punteada que vemos acá, que justamente es la línea donde podríamos definir que al superarse ya es una tendencia alcista. Tiene este desafío por delante. Por supuesto, acá uno tiene que estar totalmente predispuesto a que si se reconociera esta resistencia y llega algún tipo de corrección, es parte del juego que hay que aceptar y que imagínense, si nosotros estamos pensando en invertir de manera cíclica, es decir, si todo esto es correcto, hay un nuevo inicio de ciclo, que vamos a estar acompañándolo durante el día de mañana, durante el día de mañana en su fase de expansión, que llegue luego a una parte alta del ciclo. Imagínense todo el recorrido que hay por delante y la cantidad de correcciones de corto plazo que nos vamos a encontrar. Así que en ese sentido tenemos que estar totalmente predispuestos. En todo caso, nuestra preocupación o nuestra duda o donde empezaremos a plantear si nuestra hipótesis ya es incorrecta, si se llegarán a perforar mínimos como los del año 2022. Ese sería ya, si se quiere, un problema. Después todo lo demás son correcciones de corto plazo. Alibaba nos pasa algo muy similar que en JD, vemos esta sintonía que hay entre el precio, las ganancias, como desde el año 2015 hasta el 2021 fueron de la mano y luego aparece este gran desacople. Las ganancias siguieron apareciendo, sin embargo el precio quedó ahí en los mínimos. Esto en algún momento se tiene que corregir y esa brecha va a tender a desaparecer. Por supuesto, esperamos que sea de una manera positiva, es decir, que vuelva nuevamente el optimismo al mercado. Voy a compartir esta empresa que hasta el día de hoy no la había compartido acá en mis videos de YouTube, que es NIO. Es una empresa que también desde ya que está mostrando señales positivas técnicas, donde está superada ya la línea punteada, donde está la línea negra, actuando como una especie de neckline de un pequeño doble piso, y que en todo caso, sí, si se quiere, la señal técnica más importante ya es la línea roja que viene desde el máximo del año 2021. Así que en el caso de querer esperar a las señales de cambio de tendencia, bueno, pues se podría esperar a superar esta línea, pero si no, de todos modos, aunque no esté la tendencia confirmada, de todos modos creo que es un buen precio en este momento y donde vemos un ratio price to sales en este momento en 1.5, que incluso llegó hasta incluso por debajo de 1, y donde creo que es un ratio bastante bajo para una empresa que es de alto crecimiento. Aunque en el caso de NIO, a diferencia de lo que veíamos en las otras dos empresas, aún se sitúa en el terreno de las pérdidas. Esto sí es para tenerlo en cuenta. Y la otra empresa que también estuvimos analizando es Tencent, esta empresa que no tiene un CDR, pero que puede ser operado siempre y cuando el broker del exterior que uno pueda tener tenga acceso al mercado OTC para comprar el ADR de esta empresa. Si bien era más complejo poder operarla, pero sí es interesante, aunque sea desde el punto de vista del análisis, porque
esta empresa suele tener normalmente un peso importante en cada uno de los ETF de China. Y estamos viendo que Tencent, así como ya superó su resistencia roja del año 2021, donde viene reconociendo muy bien todo este soporte estructural, vemos cómo está, sí, empezando a amenazar ya esta semana con una resistencia como la negra que vemos acá, donde podríamos decir que arriba de la misma podría ya estar comenzando una nueva tendencia alcista. En el caso de Tencent, vemos también cómo las ganancias y el precio van de la mano y cómo al día de hoy pareciera que nos está mostrando un desacople, ¿no? Que los precios están atrasados respecto de las ganancias de esta empresa. Así que por ahora esta hipótesis viene bien. Por supuesto, no hay ningún tipo de confirmación, pero sí es lindo ver cómo de a poco van llegando nuevas etapas y fíjense cómo ahora empezamos a decir, bueno, estamos ahí nomás de que se empiece a ya confirmar la tendencia alcista. Entendamos que, desde luego, ojalá esto sea, digamos, inmediatamente y se supere una resistencia como esa, pero también entendamos de que las correcciones de corto plazo van a aparecer, tarde o temprano van a aparecer y que obviamente que si estamos invirtiendo con la idea de poder mantenernos en una tendencia alcista durante muchos años, acompañando toda la fase de expansión que esperamos que finalmente llegue para este país, como pasa en todos los ciclos económicos, luego de las crisis, eso va a llevar un montón de años y obviamente que en el camino vamos a ver un montón de correcciones. Digamos, es algo que estamos totalmente predispuestos y que en todo caso sí, digamos, nos va a poner totalmente en alerta y en todo caso recién ahí podríamos llegar a preocuparnos, pensar si nuestra teoría no es correcta. Bueno, si se pone en amenaza el soporte histórico con el que trabajamos, este soporte donde está nuestro doble piso. Recién ahí podríamos preocuparnos. Después todo lo demás uno tiene que estar absolutamente predispuesto a ver esas correcciones en el corto plazo. Desde acá yo me voy a despedir. Espero que te haya gustado el video del día de hoy y nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Te mando un saludo y adiós.